¿Saben? ¿Ustedes conocen a un personaje llamado Jim Elliot? De repente por ahí a algunos les suena un poco ese nombre. Jim Elliot, déjenme presentarles. Él era un misionero, justamente él fue con su familia y él tuvo el destino de irse a las tribus de los Aucas. ¿Usted sabe dónde están los Aucas? Es en Ecuador. Era una tribu nativa en la cual ellos querían llevar el evangelio del Señor, querían preparar justamente el camino del Señor para ese pueblo o esa tribu en sí. Jim Elliot fue con un grupo de misioneros y lo que sucedió a continuación, cuando ellos llegaron, aprendieron un poco del idioma, en un momento determinado ellos los mataron, toda la tribu salió, algo sucedió y mataron a todos los misioneros, incluyendo a Jim Elliot. La historia cuenta de que él, ya muerto, su esposa, decide regresar una vez más a estas tribus de los Aucas. ¿Y saben qué sucedió a continuación? Toda la tribu del Auca comenzó a conocer del Evangelio, muchos se comenzaron a convertir a Cristo y lo mejor de todo es que muchas personas, sus vidas comenzaron a ser transformadas por el Señor Jesucristo. Esto es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque vemos aquí de que el deseo que tenía Jim Elliot juntamente con este grupo de misioneros era poner en contacto a otros con el Creador. En pocas palabras, quería llevar a toda esa tribu a conocer de Jesús. Eso es lo que quería. Entonces, esto se dio a cabo, gracias a Dios, en su sabiduría. Ahora, yo lo admiro bastante a Jim Elliot, porque él, su fundamento, o mejor dicho, su función, su propósito fue solamente preparar el camino para el Señor. ¡Qué hermosa labor! No sé ustedes, pero no hay mayor privilegio que preparar el camino para tu Señor. Y tú dirás, ¿cómo podemos nosotros preparar el camino? Bueno, yo conozco a algunas personas que hacen esa labor. Conozco a padres, conozco inclusive algunos maestros que están constantemente muriendo a sí mismos con el propósito de poder llevar a algunos niños, algunos jóvenes ante el encuentro con su Señor. Están educándolos, están tratando de privarse de sus propios deleites con el propósito de poder llevar a esa criatura, a ese joven o a esa persona ante la mirada de su Creador. Y esa es la labor que nosotros vemos aquí, que son muchas personas las cuales son hechas heraldos. Un heraldo es una persona que se encarga de llevar el mensaje de su Señor hacia otros. Se adelanta, siempre está preparando el camino de su Señor. Ahora, un heraldo que nosotros comenzamos a ver aquí, por ejemplo, podríamos decir que es Pablo, ¿no? Él comenzó a preparar el camino para que justamente muchas personas puedan encontrarse con su Creador. Nosotros somos llamados a ser heraldos de Cristo. Somos mensajeros de Cristo. ¿Cuántos de ustedes hacen la obra de mensajeros de Cristo? Sé que algunos hacen aquí la obra de Cristo. Sería hermoso decir que todos podemos hacerlo, pero a veces el tiempo o las ocupaciones no nos permiten hacerlo. Pero dentro de todo, lo que el día de hoy quiero aprender juntamente con ustedes, porque esta es la intención, es entender cómo uno puede ser un heraldo. Vamos a aprender, por ejemplo, cuál es el propósito de un heraldo, cuál es el mensaje que lleva este heraldo, y también vamos a aprender cuál es el impacto que genera este heraldo de Cristo. Por ello, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, en el versículo 1 al 8. Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Allí vamos a estar estudiando en la palabra del Señor y vamos a aprender de este personaje que ustedes ven allí. Se llama Juan el Bautista, un heraldo de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Si usted no tiene Biblia, puede prestar al que está a su lado y así pueden leer el texto. Muy bien, ¿lo encontraron, hermanos? Vamos a dar lectura entonces. Dice así la palabra del Señor. Del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 3. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una vez más, vamos a leerlo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar en esta ocasión, vamos a pedirle gracia al Señor. Padre, en esta ocasión queremos venir ante ti con el deseo particularmente, Señor, de ser usado por tu persona y también como mis hermanos de aprender a poder cambiar lo que debemos cambiar y a ser moldeados por tu buen Espíritu Santo, y que mediante él podamos conocer tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros y aún también aquellos que aún no conocen a la persona de tu Hijo Jesús. Ten misericordia también de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, el cual estamos viendo en el versículo 2, cuando dice: He aquí yo envío mi mensajero, dice en el versículo 2, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este texto está situado en el libro de Malaquías. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, allí está situado. Y dentro de esta profecía que podemos observar aquí, está sucediendo un gran problema dentro de esta nación en Malaquías. ¿Qué estaba pasando? Bueno, los sacerdotes estaban haciendo lo que ellos querían en sí. Estaban haciendo las cosas muy mal. Muchos de ellos no estaban rindiendo el culto que se necesitaba para poder servir al Señor. Algunos estaban comenzando a llevar algunas ovejas que estaban torcidas sus piernas y estaban dándole sacrificios a Dios que no era acepto. Otras estaban comenzando a tener un desgano de servir al Señor, como diciendo: pero ya no quiero servir a Dios, ya no quiero estar en el tabernáculo, ya no voy a hacer este lavamiento, esto, lo otro, este ritual, ya no lo quiero hacer. Y ante todas esas circunstancias que estaban dándose, Dios utiliza a Malaquías para dar este mensaje. Y dice: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y este mensajero que Dios envía y que ahora Marcos sitúa aquí, era un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es una persona que lleva un mensaje precioso de parte de su rey o de su amo. Ese es un heraldo. Entonces, un heraldo podía llevar muerte o paz. Un heraldo tenía que estar delante de su señor, adelante tenía que andar y tenía que comenzar a limpiar el camino, a preparar el camino, las oportunidades, crear los surcos necesarios, hacer una preparación completa para que cuando su Señor viniese, se encuentren con estas personas y pueda ser completada la obra del Señor. Ese es nuestro papel. Somos heraldos. Si tú no lo sabías, si tú te has convertido a los pies de Cristo, te has arrepentido, has tomado la salvación del Señor, que es gratuita, entonces eres un heraldo, un mensajero del Señor. Ese es tu papel, es mi papel también, es nuestro papel, de poder hablar, mostrar a toda persona a Cristo. Ese es nuestro papel, sencillo. Queramos o no queramos, ya somos heraldos de Cristo. Entonces, dentro de esto, lo que nosotros comenzamos a observar también en este mensaje que se da aquí por medio de Marcos, es que nos lleva también a recordar que nosotros en Cristo, ahora según 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Exacto, en conclusión, las virtudes de nuestro buen Dios, aquel que nos libró de la muerte y nos trajo a la vida, aquel que nos sacó de las tinieblas en las cuales andabas y ahora te ha traído a la luz. De Él, hablar sus virtudes.
Y lo que comenzamos a observar aquí es de que dentro de todas las virtudes que nosotros debemos mencionar, estamos llamados a poder guiar a otros hacia Dios, guiarlos, alcanzar a otras generaciones, como la misión que tenemos nosotros aquí, que vamos a estar tomando en adelante, poder alcanzar a otras generaciones para Cristo, ver vidas transformadas que comiencen a glorificar a nuestro buen Dios y Señor. Ese es nuestro papel. Por ese motivo es que Dios está muy interesado en que nosotros podamos entender el papel de suma importancia que nosotros tenemos. Dentro de esto, la importancia que tenemos es que somos heraldos. El propósito de un heraldo es el de poder comunicar las verdades y llevar a la persona ante el encuentro con su Señor. Tanto sea así como con tus hijos, que tú día a día estás enseñándoles, quieres que puedan ser buenos hombres, buenas mujeres del Señor en el temor, y estás muriendo día tras día como un heraldo, enseñándole las palabras del Señor, y no solamente modelando, también con tu vida, también mostrándole algunos hábitos que le van a ayudar en el camino. Eso es ser un heraldo. Eso es un heraldo. Y dentro de todo eso, no solamente lo hacemos con nuestros hijos, sino también con aquellas personas que tanto amamos. Buscamos que ellos también puedan dar un paso de fe. Buscamos que ellos también puedan conocer del Señor, amigos nuestros, personas que trabajan con nosotros. Porque es triste saber que ellos están andando en las tinieblas. Es más, nos apena el verlos en ese estado actual, destruyéndose. El que habla, yo tengo mi propio padre, que él aún no quiere conocer de Jesús, no quiere rendir su vida ante Él. Y es un día a día el poder estar orando de rodillas delante del Señor para que Él pueda venir a sus pies. Yo sé lo que es estar hablando como heraldo de Cristo, sin que muchas veces te presten atención, pero da tristeza, da pena. Pero no podemos negar nuestro propósito. A Willy Reyes lo ha enviado Eder Reyes para poder hablarle. A ti, como heraldo de Cristo, ¿a quién está enviado a hablarles? Esa es la pregunta, una respuesta que tú solamente podrás hablar delante de Él. Y dentro de todo esto, entendemos nuestro papel, nuestro propósito, que somos llamados a preparar a otros para el encuentro con nuestro Señor. Y este es nuestro propósito, preparar al mundo para el Evangelio, porque las vidas que se van a convertir a Cristo, cuando Cristo ingresa en una vida, ingresa en una familia, todo comienza a cambiar para bien. Y ustedes lo pueden reconocer, aquellos que han conocido de Jesús y aquellos que han permitido darle el control de su vida en las manos del Señor, van a comenzar a ver cambios. Eso es algo real, yo lo he visto, yo lo puedo también observar dentro de la obra en la cual estoy allá en Profan. Lo puedo ver. Cuando Cristo ingresa en una familia, comienza a cambiar todo y comienza a cambiar las vidas para bien. ¿Sabes? Había una vez una navegación en la cual hubo unos problemas y tuvieron que expulsar a cerca de 17 personas a una isla. En esta isla, la cual expulsaron, cuenta ahí justamente la historia, dice que uno de ellos comenzó a preparar licor y este licor que prepararon causó un montón de problemas dentro de las personas que habían ido a estas islas. En esa isla, muchas de las personas comenzaron ahora sí a maltratarse y hasta el punto de matarse por el licor. Tanto fue así que solamente una persona sobrevivió, se llamaba Alexander. Y esa persona que sobrevivió, dentro de todas las cosas que habían traído los demás, encontró una Biblia. Y esa Biblia, la cual él comenzó a leerla, a estudiarla, a meditar, él se dio cuenta de que en esa isla habían más nativos, habían más personas todavía. ¿Qué hizo? Agarró y comenzó a enseñar de la Biblia y el lenguaje a todas esas personas. Tanto así que formó se podría decir, una comunidad cristiana. Tanto de que no había crímenes, no había, prisión, no había manicomios, no había mucha maldad de la cual nosotros somos partícipes en estos días, porque reinaba Dios, reinaba el Señor.
Tanto así de que cuando vino una embarcación y justamente llegó a esa isla, pudo ver con sus propios ojos cómo el evangelio había limpiado aquella sociedad. Y eso es lo que hace cuando nosotros comenzamos a abrir nuestras bocas como heraldos y comenzamos a llevar el evangelio del Señor a otras personas. Y no solamente eso, sino que tratamos de hacernos a un lado para que esas personas vean que lo que está brillando no somos nosotros, sino es Cristo Jesús. Para que cuando tú le digas, mira, no soy yo el que te estoy ayudando, sino es para que mires a Jesús, míralo a él, míralo. No, a mí no me mires. Yo no tengo nada de bondad en mi corazón, si no fuese por Él. No es que yo te esté dando la mano y te estoy ayudando para que me mires a mí, sino para que mires a Él, lo mires a Él. Esa es la función de un heraldo. No busca atraer las miradas para sí mismo, sino lleva todo para el Creador. Y ese es nuestro propósito, llevar a las personas para que puedan conocer de Él y sepan quién es el Señor. Lo segundo que vamos a ver está en el versículo 4, que es el mensaje de un heraldo. En el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí podemos ver de que Juan, según la profecía, estaba hablando y haciendo su función en el momento indicado. Cuando él comienza a predicar el bautismo del arrepentimiento, él está comenzando a iniciar el evangelio por toda nación. El evangelio son las buenas noticias. Y estas buenas noticias que él estaba dando era algo muy conocido para los judíos. Los judíos sabían de que había un tipo de bautismo en esos tiempos. Lo que hacía Juan era bautizar a las personas, meterlos en el agua, y así ellos eran, absueltos de sus pecados, ¿no? Se arrepentían de los pecados. Los judíos conocían esto. Nosotros conocemos el bautismo porque es la manera en la cual, como cristiano, tú te identificas con Jesús. Cuando tú te bautizas, tú dices, yo me identifico con aquel que me salvó. Yo me identifico con Él. Pero los judíos entendían el bautismo como una manera de poder convertir creyentes judíos. Es decir, si tú, por ejemplo, eras una persona, acá de Puente Piedra o acá de Lima, y tú ibas a la nación donde estaban los judíos, y tú querías participar de todo lo que ellos participaban, amar al Dios de los judíos, tú tenías que convertirte en un judío. Entonces eso era ser un prosélito. Eso era ser un prosélito. ¿Qué hacía el prosélito? Tenía que hacer 3 cosas. Circuncidarse, ese es 1. 2, tenía que pagar un sacrificio. Tenía que pagar un sacrificio por sus pecados. Y la tercera parte era, tenía que bautizarse. ¿Y cómo se bautizaban los judíos? Bueno, a los prosélitos, este bautizo era un símbolo de su purificación de toda la contaminación de la vida pasada. Es decir, en ese bautismo ellos hacían, la simbología de que dejaban atrás toda la contaminación de su vida pasada y que ahora se volvían puros. Esa era la creencia de los judíos. Por eso es que ellos comenzaban a practicar esto con los prosélitos, aquellas personas que querían convertirse al judaísmo. Y aquí lo que utiliza Juan es agarrar a esos mismos judíos que utilizaban esa misma tradición y bautizarlos a ellos. ¿Tú sabes cuán insultante era eso? Que te metan en un lugar y que te hagan las mismas prácticas que hacían a los prosélitos. Era un insulto para los judíos. Era un insulto. Porque los judíos sabían para qué era ese bautismo. Lo entendía muy bien. Pero dentro de todas esas cosas, el mensaje que llevaba Juan era, en el versículo 4, es arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y qué implica esta palabra arrepentimiento? Esta palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir compunción. Es un sentimiento interno de aflicción, de saber que tu vida no está caminando de acuerdo con la voluntad de Dios. Era que un judío podía entender rápidamente y decir, estoy tan afligido en mi corazón que no estoy caminando como Dios quiere que yo camine. Es como hoy en día que nosotros sabemos que si Jesús vino a este mundo, no vino para darnos religión, sino que Él vino para darnos vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. Nos menciona de que nosotros estamos andando como bien queríamos.
sin su ayuda, con nuestra propia voluntad, con nuestra propia inteligencia, que yo sé cómo hacer las cosas. Y Juan llama a todos los judíos: arrepiéntanse, aflige tu corazón, aflige tu vida. No estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ha llegado el momento de que puedas dar un giro. Ha llegado el momento de que puedas arrepentirte de corazón, como es. Y aparte, en el versículo 5, en la última parte, dice: y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Habían dos cosas aquí. Uno era el arrepentimiento. El arrepentimiento era una aflicción interna, pero también la confesión era externa y lo tenían que hacer en público. Es decir, si tú decías que te habías arrepentido de tus pecados, tu manera de vivir externo ante los ojos de los demás también debía cambiar. También debía cambiar. No era solo que digas: yo soy una persona de bien, ahora ya camino con el Señor, y en tu vida hacías lo que querías con tu cuerpo. No es eso. Juan lo sabía muy bien aquí, por eso que él llama tanto arrepentimiento como confesión de pecados. Por ello, toda persona que se estaba bautizando en sí era señal de que se había arrepentido y que había confesado ahora sus pecados. Pablo también lo enseñaba de una manera tan sencilla, y él decía que el bautismo era el símbolo de la muerte al pecado y la resurrección a nueva vida en Cristo Jesús. Él también lo enseñaba. Porque el bautismo tenía que ir acompañado de confesión y arrepentimiento. Era reconocer en humildad que necesitas de Dios. Es reconocer en tu vida que realmente no puedes tú seguir andando por tus propios méritos, no encuentras salvación ni por tus propias obras, ni por más buenito que has sido, por más buenita que has sido, no vas a poder ganarte el cielo por tus propios méritos. Es entender eso. Y eso es lo que Juan viene a dar como mensaje. Que no hay perdón sin humillación. Que esto es un acto interno de reconocer nuestras faltas y pecados, y un acto externo que se muestra en base a los frutos de arrepentimiento que uno muestra gracias al perdón otorgado por el Señor. Por eso, hermanos míos, recordamos cuál es nuestra labor como heraldos de Cristo. Es preparar a otros para el encuentro con su Creador. Eso es nuestro papel. Por ello, este es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es llevar a todos al arrepentimiento. Ya hemos visto entonces el propósito de un heraldo, que es llevar a todos a los pies de Jesús, llevarlos al Evangelio. Hemos visto ahora cuál es el mensaje del heraldo, es de poder llevar a todos al arrepentimiento. Y ahora vamos a ver cuál es el impacto de ese mensaje. En el versículo 5 vamos a leer allí esta última porción, o este último punto en sí, el impacto del heraldo. ¿Cuál es el impacto de este mensaje? Y dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Como usted bien sabrá, esta práctica del bautismo solamente era para prosélitos, personas gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Ya? Los judíos no querían, en su sano juicio, tomar esta decisión de ser bautizado de la misma manera. Pero, ¿qué tenía Juan para que pueda causar este gran impacto en su nación? ¿Qué tenía Juan en sus palabras o en él que podía mover a toda una nación, tanto gente de provincia de Judea como también los de Jerusalén? ¿Qué tenía Juan? ¿Qué había en sus palabras? ¿Qué había en su persona? Esa es una pregunta a la cual yo me hice y estuve indagando aquí, y encontré 4 razones por las cuales todas las naciones, o mejor dicho, todas las personas de esas provincias comenzaban a ir a él. La palabra salían, en el versículo 5, está llevada de una palabra griega que muestra el impacto en una persona de poder decir: ¡wow!
¿Cuántas multitudes están yendo por allá? Marcos aquí estaba diciendo, y salían, está diciendo, mira, un montón de gente están yendo donde Juan el Bautista. Están tomando una decisión. Este era el impacto que él tenía. Marcos había quedado impactado. Por ese motivo es que una de las 4 razones por la cual Juan impactó a su nación era de que él era un hombre que vivía de acuerdo a su mensaje. Que todas las cosas que él hablaba, enseñaba, por ejemplo, si tú le dices a tu hijo o a una persona no mientas, es porque tú no mientes. ¿O no es así? Sí, ¿no? Es así. Si tú le dices a una persona, oye, tú tienes que cuidar tus ojos, y tú estás mirando en tu televisión otra cosa que también está dañando tus ojos, pero le dices a él, no mires eso. Como que lo que dices no está acorde con lo que haces. Y eso es lo que justamente Juan está evidenciando aquí. Las personas lo seguían a Juan y podían rápidamente tomar una decisión, porque obviamente guiados por Dios, pero también era un instrumento Juan el que estaba allí, y por su mensaje que él decía, por la manera en la cual él vivía, porque él vivía, según el versículo 4, en el desierto. En el desierto, si tú vives en el desierto, sabes muy bien de que hace calor. En esa parte de Judea hacía un calor insoportable, sofocante, tanto arriba como abajo. Era como un horno, en pocas palabras, era un horno. ¿Y qué encontrabas en un desierto? No encontrabas nada, ni Coca-Cola por último, no encontrabas nada. Pero ¿quién encontrabas? Te encontrabas con Dios, que es suficiente. Muchos grandes hombres de la palabra del Señor han tenido que ir al desierto, hasta el mismo Señor Jesucristo. No hay nada, pero está Dios. Y Juan tenía a Dios. Y por eso él comenzaba a hablar como heraldo este mensaje hacia todas las personas. No solamente eso, en el versículo 6 muestra de que su manera de vestir también era particular. Dice en el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí un polo que haya sido hecho de pelo de camello, hermanos míos? No creo que ninguno, ¿no? En su sano juicio. Pero dentro de todo, hermanos, vemos de que esta vestimenta era muy, muy particular de los profetas. Tanto que el pueblo de Judea, cada vez que lo miraba a él, lo observaba y miraba vestido de esa manera, decían, se parece a Elías, hay que seguirle, es un profeta, es un profeta. Y trataban en lo posible de seguirlo, porque se caracterizaba como uno. Era parte de su identidad. No solamente eso, sino que él comía, en el versículo 6 dice, comía langostas y miel silvestre. Esto era una dieta simple, era comida de pobres, y él comía comida de pobres. Interesante. En pocas palabras, lo que termino viendo aquí es que él se vestía de acuerdo a su identidad. De acuerdo a su identidad. Su identidad era algo que le ayudaba a empujar esas palabras con mayor potencia, con mayor fuerza. Y esto es lo que nos muestra a nosotros. ¿Cómo nos estamos vistiendo hoy en día? ¿Estamos ocultando nuestra identidad o estamos mostrando nuestra identidad? O muestras la identidad nada más cuando vienes un domingo y cuando termina el domingo en tu casa y estás con otras personas que no son creyentes, ¿la escondes? ¿O te estás vistiendo día a día de un cristiano y una cristiana? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar a utilizar la autoridad que tú tienes, tanto de tus palabras como de la manera en la cual te comportas, tanto de lo que enseñas como de lo que vives. Y va a utilizar todo esto. Ese es el impacto que tenemos nosotros. Sin eso, nosotros no podremos tener impacto, porque no tendremos autoridad. No puede haber autoridad en una persona que dice ser cristiana y que dice, pero no hace. Porque nuestra identidad es hacer y decir. Esa es nuestra identidad. De lo que tú aprendes en la palabra del Señor, lo enseñas, pero también lo vives. Yo no podría estar aquí si es que no he practicado eso, lo que el Señor me acaba de decir como heraldo, de lo que tengo que ser. No podría estar enseñándole a ustedes. No tendría autoridad en sí.
Y de la misma manera, Juan tenía la autoridad, y no solamente la autoridad, tenía la humildad en su corazón, porque en el versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él decía en sí mismo que no era digno, a pesar de ser esclavo, no era digno de desatarle las sandalias a Jesús. No era digno, no era digno. No se miraba a él como digno, una persona digna de lealtad como para poder hacer eso. Se miraba como el más pequeño. Las sandalias que ellos tenían en esos tiempos solamente estaban adheridas al pie por un pequeño cordón entre los dedos. Y a menudo se llenaba el pie de barro, de polvo. Y cuando llegaba una persona a una casa, el esclavo lo recibía. Y el esclavo al recibirte, lo primero que hacía era arrodillarse y sacarte las sandalias y comenzar a lavarte los pies. Eso es lo que hacía. Y Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado de los pies de Jesús. Él sabía su posición y tenía humildad en su corazón. Sabía bien quién era él. Solamente él era un heraldo, una persona que va a pasar y que su maestro va a hacer lo demás. ¿Quién eres tú en sí? ¿Buscamos renombre? ¿Buscamos fama? ¿Buscamos que otras personas nos conozcan? ¿O buscamos llevar a las personas a la eternidad, que se encuentren con su Señor? Somos heraldos de Cristo y lo que hacemos nosotros es preparar a otros para el encuentro con su Creador. Nuestro impacto, el impacto que nosotros vamos a tener es de poder alcanzar a todo el mundo. Ese es el impacto. Por eso es que Jesús nos manda en Hechos a poder ir a toda nación, hasta lo último de la tierra, llevando este mensaje como heraldos de Cristo. Para terminar en el versículo 8, nos muestra también una realidad. Yo a la verdad, dice Juan, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y en Mateo aplica una parte más y dice, y fuego, y fuego. Lo interesante de esta palabra, cuando dice que Jesús, o el que viene, el Señor, Él va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Cuando habla acerca del Espíritu Santo, está mostrando de que hay algunas personas que en Cristo Jesús van a entrar ahora sí a pertenecer al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero también hay otra realidad. Hay otras personas que no van a querer creer, no van a querer entregar sus vidas y ellos van a ser llevados al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Es una gran realidad. Tú lo sabes, yo también lo sé. Otra cosa que no lo hemos hablado mucho, pero eso es una realidad. Van a haber personas que no van a tomar su decisión por Jesús. Van a haber personas que cuando tú les hables como heraldo, ni caso te van a hacer. Te van a decir loco, te van a decir loca, fanático o fanática. Te van a decir todo tipo de apelativos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro impacto? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el mensaje que llevamos? El propósito que nosotros tenemos es llevar a las personas a Cristo Jesús. El mensaje que nosotros tenemos es el poder decir a todos, arrepiéntete. Y el impacto que tenemos es hacia todo el mundo. Esa es la obra que tenemos que hacer. Por ello, el único propósito de Juan no era ocupar él mismo el centro de la escena, sino tratar de poner a las personas en contacto con uno que era más grande y poderoso que él. Y la gente lo escuchaba porque él no se señalaba a sí mismo, sino al que todas las personas necesitaban. Esto es, a Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos míos? Se viene una visión, se viene ya parte de algunas metas que se van a mostrar, la cual es transformando vidas para alcanzar las futuras generaciones. Debemos prepararnos como heraldos. Si Dios ha permitido que en esta oportunidad podamos aprender juntos esta enseñanza, es porque está muy interesado en que su iglesia no calle. Aún en estos tiempos en los cuales va a haber Navidad, en los cuales va a haber mucho panetón, mucho pavo, va a haber mucha chocolatada, que en vez de regalar algunas cosas, puedas llevar el mensaje de Jesús a otros y que puedan ser transformadas sus vidas.
Te van a agradecer por un regalo que se va a desgastar en un año, pero cuando le lleves a Cristo, te lo van a agradecer toda la vida. Son eternidades, son eternidades. Y si Jesús, en esta oportunidad, nuestro buen Señor, nos ha permitido escuchar esto, es para que pongamos nuestras manos al arado y nos pongamos en obra, enseñando que nuestro propósito es guiar a otros a la persona de Jesús, llevando el mensaje de arrepentimiento y encontrando este impacto que es en todo el mundo. Vamos a orar entonces en esta ocasión. Este es el todo de la enseñanza.